Bueno, buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas vamos a comenzar el inicio de la reunión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 5 de julio de 2022, la quinta del año. Un gusto tenerlos a todos. Entonces vamos a comenzar con libros y documentos. El Diccionario Biográfico Histórico de Dentistas del académico Javier Sáenz de Rubia, que será presentado por el doctor José Enrique Ponce. Una presentación de un libro, como bien dijo la Presidenta, Diccionario Biográfico Histórico de Dentistas, del doctor Javier Sáenz, que fue publicado en el año 2018. La presentación teníamos intención de que fuera antes, pero entre la pandemia y algunas otras cosas se fue postergando. Esta sociedad ha prestado relativamente poca atención a la historia de la odontología, que se separó en época todavía relativamente reciente de la rama mayor de la medicina, pero no puede ser considerada una hermana menor de la medicina, puesto que su desarrollo ha caminado hacia una profundidad de conocimiento y de dedicación necesaria que le hace legítimamente una disciplina por su propio mérito. Muchos de los grandes odontólogos del pasado fueron médicos, algunos antes de dedicarse por opción a la odontología y otros después de titularse en esta última disciplina. Y no pocos hoy conjugan ambas disciplinas sin mengua de su capacidad en una y otra. Precisamente este es el caso de el doctor Sanz, que es español, nacido en 1957 en Sigüenza, Guadalajara, que es doctor en medicina, doctor en odontología, especialista en estomatología, máster en bioética, diplomado en antropología médica y doctor en medicina. Y toda esta trayectoria le ha valido que sea en este momento profesor de Historia de la Odontología, director del Museo de Historia de la Odontología y profesor asociado de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es fundador de la Sociedad Española de Historia de la Odontología, es miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España y director técnico del Museo de Medicina Infanta Margarita de esta última academia. Es además deportista, fue arquero en un equipo profesional en su país y escribió un libro que ha tenido una resonancia y un éxito de ventas enorme. El libro tiene ya unos cuantos años, Héroes bajo los palos, en los cuales analiza las trayectorias de grandes arqueros de la historia. Lo que voy a presentar ahora es uno de sus últimos libros. Después de este ha publicado algunos más, él es amigo, me ha regalado algunos de esos otros libros, en el futuro espero poder presentarlos. El actual es el Diccionario Biográfico Histórico de Dentistas, que está publicado en Madrid por la editorial Delta en el año 2018 y consta de 172 páginas. Es continuación, extensión de una previa, un diccionario histórico de dentistas, en este caso españoles, que fue publicado en 2003 también en Madrid por la editorial Acción Médica. El diccionario repasa en biografías someras la vida y obra de 84 dentistas, dentro de ellos 4 mujeres, abarcando más de un milenio, desde el año aproximado del nacimiento de Albucasis o Abulcasis, según la forma de decir lo que se prefiera, hasta el fallecimiento de Hugo Lorenzo Begeser en 2017. El prólogo está escrito por Manuel Díaz Rubio García, que es presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina de España. También un historiador de la medicina, tiene 4 volúmenes que han aparecido a lo largo de unos 10 años aproximadamente, con biografías de 100 médicos españoles del siglo XX. En la introducción el autor dice: por lo general el personaje biografiado no suele caminar por el libro a la intemperie, en referencia a su incardinación a la época en que vivió y actuó, ya sea disponiendo de alta tecnología, como se ha logrado en los últimos tiempos, o en conjunción con ideas, personas y ambiente social y cultural de la época en la cual le tocó vivir. Se considera que la odontología moderna comienza a partir del Tratado de 1728 de Pierre Fauchard, un francés que vivió entre 1678 y 1761 y que escribió el cirujano dentista o Tratado de los Dientes.
En realidad, dice el autor Sanz, que no deja de ser una hipérbole, ya que ello no conllevó la instauración de planes de estudio reglados, certificación de títulos reglamentarios, organización de servicios odontológicos. Y él prefiere decir que sería más apropiado hablar del nacimiento cuando irrumpen los dental colleges en aproximadamente 1840, al abrir sus puertas el Baltimore College of Dental Surgery. Esa es una imagen de época, una vez completado el edificio. En realidad no es un año, por eso cerca de 1840, porque hay todo un proceso de creación que empieza un año antes aproximadamente. Como dije antes, hay 84 biografías, solo 4 de mujeres. Esto no debe extrañar, dado las dificultades que han tenido hasta relativamente poco tiempo atrás las mujeres para ingresar a la educación universitaria. Sin embargo, no son solo 84, porque en cada viñeta principal biográfica existen datos sobre algunos otros dentistas, y esto eleva el número de mujeres al doble. Siguen siendo muy pocos, apenas 8. El autor lo ejemplifica con la biografía de la norteamericana Lucy Hobbs, 1833-1910, quien se orientó inicialmente hacia la medicina, pero fue sistemáticamente rechazada en cada intento de matricularse. Algunos de los miembros de la autoridad universitaria le recomendaron que por qué no se dedicaba a la odontología, y sin embargo tuvo las mismas dificultades. Pese a ello, se empecinó y finalmente lo logró, y su desempeño realmente fue muy destacado. Sanz habla primero de un periodo antiguo de la odontología que empieza con Abul Qasis, que en su tratado Kitab al-Tasrif, traducido de varias maneras, pero como el método es una de las más difundidas, dedica un espacio no menor a problemas odontológicos y sus soluciones, para los cuales, así como hizo en otras ramas de la cirugía, diseñó gran cantidad de instrumentos. Sigue con Bartolomé Eustaquio, que escribe el primer libro específicamente dedicado solamente a odontología, el Tratado de los Dientes. Después Francisco Martínez de Castrillo, español, que es el primero en dedicar una monografía a un tema específico. Allí aparece debajo de la imagen de él esa monografía, no me voy a detener en esto. Y después Petrus Monau, o Monavius, un polaco, que fue el primero en defender una tesis odontológica en un ámbito universitario en Europa. Y termina con John Hunter, que también escribe un libro especial, La historia natural de la dentadura humana, y un papel un poco menor del hermano mayor de John Hunter, William Hunter, que también dedicó alguna parte de lo que escribió y de lo que estudió a la odontología. El periodo clásico empieza entonces con el ya mencionado Pierre Fauchard, y se extiende hasta prácticamente el comienzo o las primeras etapas del siglo XX. Abarca el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, y yo me voy a detener brevemente en algunas cosas para no abusar del tiempo. Pero primero quiero señalar que algunos odontólogos muy destacados, que también eran médicos, como Émile Maguitot, francés, 1833-1897, se opusieron a que la odontología se separara de la medicina y propusieron crear, en el caso de él en especial, la estomatología. Un desarrollo que ha conducido últimamente a que tanto desde el área de la odontología como desde el área de la medicina hayan aparecido especialistas en problemas más amplios que solamente de la dentadura, en los cuales, por razones obvias, no voy a entrar en este momento. Voy a empezar a presentar, y también va a ser muy breve, una lista cronológica empezando en 1810 hasta cerca del presente, de nombres en los cuales el número que aparece a la izquierda de la flecha es el año de nacimiento del personaje que menciono, el año que aparece entre paréntesis después del nombre es el año de muerte. Comienza con Riggs, norteamericano, el primer periodoncista, y de esta primera camada me voy a detener en Thomes. John Thomes ideó modelos de forceps de uso odontológico, fueron muy importantes en su momento, pero él los podía diseñar, pero no los podía fabricar. De manera que recurrió, así dice el autor, un tal Ebrard.
A mí me llamó la atención, un tal Ebrard, hizo una pequeña investigación y después de un tiempo logré encontrar a Jean Ebrard, francés, pero que se radicó mucho tiempo en Inglaterra, en Londres, y no me cupo ninguna duda de que era él a cual se refería, en primer lugar porque trabajaba en la misma calle en la cual se ubica el Hospital Middlesex, que era donde trabajaba Thomas. El número 647 que aparece a la izquierda del nombre de Ebrard corresponde a la ubicación que tenía todos esos instrumentos que aparecen abajo, que no son solamente odontológicos, obviamente, porque fabricaba mucho tipo de cosas, que correspondía al lugar que le asignaron en la gran exposición de los trabajos de la industria de todas las naciones que se desarrolló en 1851 en Londres. Lo que está a la izquierda es la tapa del catálogo, que son 3 enormes volúmenes. Este es el volumen 1. Esta exposición había sido organizada por una comisión real instituida especialmente para esta exposición, que convocó a expositores de todo el mundo. La segunda razón por la cual no me cabía duda es porque hay documentos. Por ejemplo, este fue un recibo que Ebrard le extendió a Thomas al fabricarle alguno de los instrumentos que él le sugería hacer. Y varios de esas pinzas, forceps odontológicos están actualmente en exhibición en el Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra, y se pueden encontrar también imágenes como esta en Internet. Sigue después otra lista, de las cuales ahora me voy a tener en James Leon Williams, norteamericano que trabajó profundamente y en forma muy dedicada a la histopatología dental. Pero él además era antropólogo y fotógrafo. Y en las dos áreas tuvo notoriedad. En una de ellas porque desarrolló una teoría nueva sobre la forma de la cara y su relación con la forma de los dientes, o viceversa. La teoría antigua era de tipo racial, decía que según la raza era el tipo de dientes, y él demostró que la raza no tenía nada que ver, sino que era la forma de la cara a la cual los dientes se ajustaban. Lo interesante de la antigua teoría racial es que a mediados del siglo XIX, todavía esa teoría se basaba en la teoría humoral hipocrática. Esto es una noticia periodística de la época sobre el hombre fósil de Sussex. Este es el famoso Piltdown, un fraude que logró sobrevivir durante varias décadas hasta que se demostró que en realidad era el ensamble en el cráneo, sobre todo, de huesos, algunos realmente de fósiles y otros de monos, y esto generó un escándalo científico enorme. La razón por la cual aparece Williams acá es porque él comparó la mandíbula inferior del supuesto Piltdown, que es la que aparece ahí en recuadro celeste, comparándola con la de una hembra orangután, arriba en rosado, y con la de un hombre moderno, abajo en verde. En realidad, él lo único que hizo fue estudiar lo que sabía, que era la mandíbula y la dentadura, de manera que se sabe que no tuvo participación en el engaño. Eso limpió su nombre, que en algún momento quedó en entredicho. Su otra actividad en la cual se destacó profundamente es la fotografía. Y se pueden encontrar exposiciones de su fotografía, todavía se hacen en Estados Unidos, no sé si en algún otro lugar del mundo, pero en Internet se encuentran múltiples de sus fotografías que son todas en blanco y negro, pero son todas de una enorme calidad, en la cual realmente puse solo 2, pero me pasé varias horas mirándolas porque son muchísimas, y a cuál de todas más impactante, más hermosa. Sigue otra lista, de la cual remarqué ahí a Margarita Chornay, que en realidad como odontóloga no tuvo un destaque muy importante, pero fue la primera titulada en América Latina, y esto la hace una pionera a destacar. Voy a volver un poquito más adelante sobre ella, pero por otra razón. Y sí me voy a detener en Barstad Kazanjian, un armenio norteamericano, que aquí aparece en una fotografía, porque él fue uno de los tantos que trataron a Sigmund Freud en la enfermedad oncológica maxilofacial que lo afectó durante muchos años. Kazanjian lo operó, pero además diseñó las prótesis que ahora están en exhibición en el Museo Freud de Londres. Quiero recordar a nuestro querido y lamentablemente desaparecido amigo
el doctor Milton Ricci, porque publicó en el año 2014 en la Revista Médica del Uruguay un estudio interesantísimo, muy documentado y muy bien comentado acerca de la biografía médica de Sigmund Freud, en la cual se extiende mucho en la cantidad de operaciones y tratamientos que se le hicieron procurando aliviar el proceso lamentable e indefectiblemente creciente de la evolución de su cáncer, en la cual también participó Hans Pichler, otro odontólogo muy destacado, 1877-1949. Al lado de una fotografía de los últimos tiempos de Freud, en la cual es interesante ver la asimetría que quedó en su cara después de tantas operaciones. Y esto que van a ver ahora es una curiosidad, en realidad es una fotografía alterada por un artista que trabaja sobre fotografías. Fíjense que, por ejemplo, acá hay una imagen, acá hay una imagen que en realidad es doble. Esto que son los lentes, los agregó ella, el cráneo extremadamente extenso, pero lo que sí es real en la fotografía es cómo queda las mandíbulas y la dentadura de Freud después de esas numerosas operaciones. Y después hay algunos más, pero acá quiero terminar con esta lista para pasar a alguna cosa interesante, que hubo muchos que fueron poliespecialistas. Además de ser odontólogos, se dedicaron a algunas otras cosas. Por ejemplo, Cayetano Triviño, español, que además era obstetra, o sea que manejaba muy bien dos tipos de forceps, los odontológicos y los obstétricos. Germán Valenzuela Basterrica, chileno, médico rural y cirujano. Anthony Czesinski, polaco, radiólogo y anestesista. Manuel Sáenz de la Calzada, español, médico de humanos y veterinario también. Y muchos que se dedicaron a otros campos. Aquí aparece nuevamente Chorné, que era una eximia pianista, pero abandonó su posible carrera como solista para dedicarse intensamente a la odontología, que era una de las cosas que más le interesaban. Garretson, norteamericano, fue filósofo. Magitot, al cual nombré anteriormente, es el que está a la izquierda, sentado, y aparece junto con otros antropólogos y médicos y junto con algunos de los otros miembros de su equipo de investigación, por ejemplo, un diseñador y un moldeador, pero quizá lo más interesante sea qué es lo que están investigando está publicado, y es el esqueleto del frustrado Luis XVII de Francia, el hijo de Luis XVI, que en realidad no reinó porque ya era una república cuando murió Luis XVI, pero a la restauración borbónica lo consideraron como rey y por tanto el siguiente fue Luis XVIII. Norman Kingsley, un norteamericano, fue pintor, grabador, escultor, bordador en seda, y lo que hay abajo son exposición en cuadros de una de las series de pinturas que él hizo, que había desarrollado una técnica para la cual fotografiaba cuadros de Rembrandt y aplicaba una técnica de pirograbado sobre esas fotografías y hacía versiones propias de las obras de Rembrandt. También fue escultor y una de las cosas a las cuales se dedicó fue a reivindicar la especialidad propia de la odontología. Esto es una reedición muy reciente de una conferencia que dictó en la Sociedad Odontológica de Nueva Inglaterra en 1886, cuyo título es "La odontología no es una especialidad en medicina". Esto puede llamar la atención, pero bueno, es simplemente una mención. Y los últimos minutos los quiero dedicar a John Sidney Burnett Laws, un uruguayo, obviamente descendiente de ingleses, que tuvo una relevancia muy importante en la historia de la odontología uruguaya y que esto es lo que hizo que Javier me regalara el libro con una preciosa dedicatoria que no quiero mostrarla porque no tendría mayor sentido. Él conocía de Burnett, pero no tenía datos y me pidió si yo le podía averiguar algo. Tuve la suerte de
conectarme con la Asociación Odontológica del Uruguay y con el bibliotecario en ese momento, que gentilmente me regaló un libro que publicó un nieto de Burnet en homenaje a su abuelo. Este hombre tuvo una trayectoria aventurera y especial. No me voy a detener mucho en esto, pero sí aclarar que nació en 1863 en Montevideo. Recibió su educación inicial en Canadá porque habían fallecido sus padres siendo un niño y algún familiar lo llevó a Canadá. Pero poco tiempo después se cansó de eso y se escapó de la casa y deambuló por Canadá, deambuló por Estados Unidos, y allí en Estados Unidos se recibió como dentista en Filadelfia. Con el título regresó a Montevideo, pero aquí el título no tenía validez, no podía revalidarlo en ese momento, por lo cual temporariamente residió en Tacuarembó. De Tacuarembó, no sé exactamente por qué, pero se fue a Bagé, en Río Grande do Sul, en Brasil, y después sí volvió a Montevideo y aquí rindió exámenes y obtuvo el título en 1883. O sea que en 20 años, habían sido 20 años antes, tuvo todo este periplo y logró revalidar su título acá. Y a partir de ahí desarrolló una actividad enorme. Lo interesante es que este hombre no tuvo cargos docentes, no tuvo cargos directivos o de relevancia en instituciones. Todo lo que hizo fue, y además publicó prácticamente apenas un par de pequeños artículos. Todo lo que obtuvo lo hizo gracias a el empuje en lograr que Uruguay tuviera una facultad de odontología, y siguió con su vida de ambulante. Se fue a Salto, residió en Salto durante un tiempo, allí se casó después con una salteña de la familia Preti. También cruzó a la Argentina y trabajó en Concordia, en Entre Ríos, y después se fue un año a Chicago para especializarse en algunas disciplinas especiales dentro de la odontología. Hasta que en 1903 sí se instaló definitivamente en Montevideo. A partir de ahí su carrera adquiere un destaque muy importante. Al constituirse la Federación Odontológica Latinoamericana, que se hizo en la primera reunión en Montevideo, él fue su primer presidente y presidió el congreso que se realizó en Montevideo. Fue representante de la Federación Dental Internacional en Uruguay, recíprocamente representó a nuestro país en varios congresos internacionales, recibió títulos honoríficos de sociedades de Europa y América y fue condecorado con la Orden del Imperio Británico por Eduardo VIII. Esta es una foto de cuando en sus últimos años, junto a su esposa, aparece en el libro este que obtuve gracias a la Asociación Odontológica. Y esta es la tapa de ese libro, en la cual hay una foto también interesantísima. Pese a que él no tenía reconocimientos académicos, hace un discurso inaugural aprobado por todos los que decidieron que fuera él el que hiciera el discurso, al inaugurarse la Facultad de Odontología. El que está sentado a su lado es en aquel momento el príncipe heredero Eduardo, el que después fue efímeramente Eduardo VIII por el famoso caso Simpson, y se lo considera desde entonces como el impulsor de la odontología nacional, contribuyendo sustancialmente a que la disciplina se organizara en Uruguay a semejanza de lo que ya existía en otros países de la región. En definitiva, la obra es de gran interés no solo para quienes cultivan la odontología y su historia, sino también para la historia de la medicina en sentido amplio. Como les dije al principio, muchos de los odontólogos fueron también médicos y aparecen datos sobre ese periplo médico de varios de ellos en el diccionario, pero también para la de la cultura en general, porque tal como él decía en la introducción, ubica la biografía de cada uno dentro de un contexto cultural, social muy amplio, lo cual hace que el libro sea muy ameno. Una única salvedad de la letra es muy pequeña, así que quienes tengan como yo dificultades de visión tienen que tener una lupa al lado porque a rato cuesta leerlo. Muy bien, esto era todo, les agradezco. Muchísimas gracias, doctor Pons, por su muy interesante contribución para la historia de la medicina, muy detallado, muy documentado.
y sobre todo muy interesante. Y pasamos entonces al tema central. Homenaje al doctor Pedro Víctor Pedemonte, 1903-1958. Desarrollo de la cirugía plástica reparadora y estética en el Uruguay. Los expositores son los doctores Alberto Irigaray, es jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Microcirugía del Hospital Pasteur, y Antonio Turnes, médico e historiador de nuestra sociedad. Y dando continuidad a ese homenaje tenemos al doctor Roberto Maglía, miembro titular de nuestra sociedad, que dirá rememorando al profesor doctor Pedro Pedemonte. Entonces dejo la palabra para los doctores Irigaray y Turnes. Es un gusto acompañarlos esta tarde para ver algunos elementos del desarrollo de la cirugía plástica, reparadora y estética en Uruguay, particularmente en este mes, cuando el día 16 de julio, el sábado 16 de julio a la hora 11, se va a descubrir una estela recordatoria del doctor Pedro Víctor Pedemonte, que fue uno de los pioneros de la cirugía plástica y reparadora en Uruguay, también de la estética, el primero que hizo un curso al respecto ya en el año 1940 en el Hospital Pasteur, y que fue además el médico de la selección uruguaya en el Campeonato Mundial de Maracaná, cuando Uruguay volvió con el trofeo del primer campeonato mundial ganado por un equipo uruguayo. Esto en parte está vinculado con la publicación que hicimos el año pasado con el doctor Irigaray sobre el desarrollo de la cirugía plástica, reparadora y estética en Uruguay, llamado Historia e Historias. Hay una definición de la cirugía que nos ocupa, que es la que tiene por objeto la corrección y manejo de las anormalidades de origen congénito, adquirido, tumoral o involuntario, que requieren reparación o reposición, tanto de la forma corporal como de su función, lo cual requiere también considerar fundamentalmente la psicología de la persona. No es solo el aspecto físico, sino también cómo esa persona se siente con lo que le ocasiona el reclamo de una corrección y cómo se sentirá posteriormente. En el libro se adoptó una ilustración para la tapa, que era el retrato de Lucrezia Panciatichi, que es uno de los cuadros más conocidos del Bronzino, un pintor italiano que vivió entre 1503 y 1572, cuya exhibición se hace en la Galería Uffizi de Florencia. La cirugía plástica tiene antecedentes muy remotos, particularmente en la India, en los papiros, ya estaban los papiros egipcios, pero en la India se desarrolló una técnica muy interesante, que en parte se transmitió a Occidente, por las amputaciones de la nariz que eran castigo a quienes cometían adulterio. Era el famoso colgajo hindú, que consistía en hacer un tallado en la piel de la frente y bajarla para cubrir el defecto nasal. En Italia, ya en el siglo XVI, Gaspare Tagliacozzi elaboró un texto sobre el tema, y él decía, hablando de la cirugía plástica, nosotros recuperamos, reparamos y devolvemos la salud a aquellas partes del cuerpo, aquellos dones de la naturaleza que la fortuna se había llevado, no tanto para que sirvan de deleite de los ojos, sino para que eleven el espíritu y presenten ayuda a la razón de los atribulados. Este es el método italiano para reparar la nariz, que se hacía tomando un tallo del brazo y poniéndolo en esta posición, como ustedes seguramente ya conocen. Este era el libro de Tagliacozzi. Unos siglos más adelante tenemos a Johann Friedrich Dieffenbach,
un alemán que inició los trasplantes de piel, la rinoplastia y la cirugía maxilofacial. También inició las técnicas de la cirugía plástica reconstructiva. Von Graff, que vivió entre 1787 y 1840, se ocupó de la reparación del labio leporino y la fisura palatina ya por 1816. Pero es importante destacar que hubo tesis de médicos uruguayos en el siglo XIX, por lo menos 3 de ellos, que se ocuparon de temas vinculados con la cirugía plástica. El primero fue Francis Bardi Davison, un médico uruguayo que estudió en Edimburgo y que vivió entre 1853 y 1921, hizo su tesis en 1879 en Edimburgo sobre los injertos animales y su valor en la práctica quirúrgica. Luego volvió al Uruguay, se instaló en Minas de Corrales, en la época que eso era un pueblo muy rico por las minas de oro, y vivió hasta su muerte allí desde 1880 trabajando durante 41 años. Otro médico que vivió en Salto fue Atilio Chiassaro, que nació en Salto, se graduó en Génova y presentó en 1888 su tesis sobre rinoplastia total. El tercero fue también otro salteño, José Lino Amorín, que vivió entre 1863 y 1929, que se graduó en París y presentó allí una tesis en 1890 sobre restauración de los párpados por el injerto cutáneo. Este es un libro que publicamos hace años sobre Davison, a propósito de la tesis, y este era el manuscrito de esa tesis. Atilio Chiassaro, el de la rinoplastia nasal, total, pero no hizo luego ejercicio de esa disciplina que había abordado en la tesis. Lo mismo ocurrió con Davison y lo mismo ocurrió con Amorín. En el caso de Amorín fue un médico de larga actuación en Salto, lo mismo que Chiassaro, y fue director del hospital y el primero que llevó rayos X a esa ciudad. Esta es la tapa, la carátula de la tesis de Amorín presentada en París. Veamos ligeramente ahora los maestros del siglo XX. Estuvieron sobre todo en Francia Hipólito Morestin, Pierre Sevillot, que se ocupó de la cirugía maxilofacial de cabeza y cuello, un gran anatomista. También se ocupó de operaciones otorrinolaringológicas como la laringectomía parcial, en el primer servicio de otorrinolaringología que hubo en el Hospital Lariboisière en 1899. Samuel Pozzi, que conocimos hace unos años en la sociedad porque era amigo de los uruguayos, particularmente de Pedro Vizca y de Gerardo Arrizabalaga, y visitó Uruguay en 1910, y Víctor Bo, que vivió entre 1871 y 1949, tanto Bo como el primero que vimos de los franceses eran inspiradores para médicos uruguayos. Manuel Albo Carballeira, el cirujano gallego graduado en nuestra facultad, entre 1911 y 1912 visitó, entre otros, los servicios de Morestin y de Víctor Bo en París, pero no se ocupó tampoco de la cirugía plástica. Víctor Bo es autor de varios libros sobre la fisura palatina y el labio leporino, que reparó con maestría y que inspiró a varios de los uruguayos. Jacques Joseph era un cirujano alemán de origen judío que trabajó en Berlín y del cual fue discípulo uno de los uruguayos que primero participó de esta disciplina en el siglo XX, que fue Gilberto Regules. Gilberto Regules era un otorrinolaringólogo que se graduó en 1913, vivió entre 1881 y 1923, graduado en 1913, concurrió al servicio de Jacques Joseph en Berlín, donde actuó como jefe de clínica honorario. De él también se ha ocupado Milton Risi, diciendo algunas anécdotas de lo que era la disciplina de ese servicio. Y en 1916
en el primer Congreso Médico Nacional, presentó un trabajo sobre cirugía estética nasal. Este es el primer trabajo presentado por una persona que se cultivó en esa especialidad con uno de los líderes mundiales del momento en Uruguay. Lamentablemente, Gilberto Regules falleció precozmente por una fiebre tifoidea y no pudo continuar con esta tarea. Aquí está Kasakhian, al que se refirió el doctor Pons hace un momento. Barastad Kasakhian, que fue un cirujano plástico que hizo algunas intervenciones muy novedosas, particularmente un llamado colgajo de Kasakhian. Y esta es la primera cirujana plástica mujer de la que tengamos noticia, Susana Noel, una francesa que vivió entre 1879 y 1954. Veamos ahora los uruguayos que se interesaron u ocuparon de la cirugía plástica. Bueno, ya vimos a Manuel Albo, que conoció a algunos de los líderes franceses de su época, pero que no practicó esto. Pero la cirugía plástica, antes del primer servicio dedicado a eso, debe reconocer a algunas personalidades. Entre ellas, tenemos que citar a Gilberto Regules, que ya lo mencionamos, a Francisco Fernández Enciso, que en 1917 presentó algo que vamos a ver enseguida, es una contribución del estimado doctor Augusto Soisa, y Enrique Apolo, que desde 1934, luego de pasar un año y medio entre Alemania y Francia, volvió a Uruguay para practicar la cirugía plástica. Un alemán, Ferdinand Schreiber, que estuvo en Uruguay desde 1936 y al cual conocimos a través de su hijo, Gerd Schreiber, que fue un viejo médico del CASM. Y Pedro Víctor Pedemonte, que por los años 39 y 40 hizo el primer curso de cirugía plástica y estética en Uruguay. De Gilberto Regules ya vimos. Augusto Soisa nos comunicó que este doctor Francisco Fernández Enciso fue primer director general del Servicio de Sanidad Militar del Ejército y la Armada entre los años 18 y 20, recibido para evaluación en noviembre del 18, el trabajo, bueno, lo que hizo fue una reconstrucción de la mano por un pulgar amputado, siguiendo la técnica del doctor Huguier, un francés. Estos son los esquemas que publicó Augusto y las radiografías y las fotografías de la lesión y de la reparación. Este era el título del trabajo: Contribución al estudio de las mutilaciones voluntarias, la mutilación del pulgar y la operación de Huguier, una comunicación presentada al primer Congreso Médico Nacional de 1916 junto con lo de Regules. Esto es la contribución de Fernández Enciso, que no continuó trabajando en esta área. Huguier. Enrique Apolo, que vivió entre 1898 y 1969, había nacido en Cerro Largo, viajó a Europa en los años 34-36 y en el 36 inició su actividad en Uruguay, dedicado fundamentalmente al tratamiento de niños con labio leporino y fisura palatina. Schreiber, Ferdinand Schreiber, había nacido en Kempen, en Breslau, en 1889 y falleció en Montevideo en 1944. Graduado en 1919, formado en cirugía plástica en Alemania e Italia, vino a Uruguay con su familia en el año 38, trabajando en la clínica quirúrgica del profesor Carlos Estallano en el Hospital Pasteur. Y allí lo vemos practicando una intervención de rinoplastia. Esto es una contribución del Museo de Ciencia de la Salud y del doctor Sergio Martínez de Becchi. Y Pedro Víctor Pedemonte, que vivió entre 1903 y 1958, y en cuyo homenaje se realiza la sesión de esta tarde, fue un médico cirujano, traumatólogo, cirujano plástico, trabajó en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, en la Central de Servicios Médicos del Banco de Seguros del Estado y en el Hospital Pasteur, en el servicio del profesor
Blanco Acevedo. Organizó, como dijimos antes, el primer curso de cirugía plástica en el Hospital Pasteur en el año 40, luego de realizar una pasantía en Buenos Aires con el profesor Óscar Ivanisevich, quien también concurrió a la organización del curso citado, y fue el primer colaborador de Vado y de Vázquez Rolfi en la sala 11 del Pasteur desde 1935. Ivanisevich fue un cirujano y político argentino, profesor de las universidades de Buenos Aires y de México, presidente de la Academia Argentina de Cirugía, embajador en los Estados Unidos entre el año 46 y 48, y ministro de Educación luego, entre 48 y 50, y después de la dictadura militar argentina, porque era un hombre muy vinculado con Juan Domingo Perón. Publicó La hidatidosis ósea, un libro sobre hidatidosis ósea y el tratamiento de los quistes ciáticos del pulmón, y es autor de la marcha peronista. Ustedes saben, es una de las identificaciones de ese grupo político argentino. Sterling Bunnell fue un gran cirujano de mano norteamericano que después de la Primera Guerra Mundial desarrolló una intensa tarea de enseñanza en esta disciplina, y fue uno de los que tomó conocimiento y aprendizaje el doctor Pedro Víctor Pedemonte. Aquí tenemos a Bunnell haciendo una de sus intervenciones. Y el otro que fue inspirador para Pedemonte fue Arthur Steindler, que había nacido en Checoslovaquia, pero vivió en Estados Unidos. Su vida se desarrolló entre 1878 y 1964 y fue jefe de servicio de ortopedia y traumatología en Iowa. Esta es una de las publicaciones del doctor Pedro Víctor Pedemonte, que, como dice en el título, fue cirujano plástico del Instituto Traumatológico. Se titula Cirugía Plástica y Estética, documentación fotográfica comentada, hechos y conceptos. Esto es del 50, y este otro es un libro que está a la venta en Pontevedra, en España, en este momento, Cirugía Plástica de la Mano y sus deformidades y tratamiento. Este es un libro del cual el segundo profesor de cirugía plástica, Hornblas, dijo que había aprendido mucho, no solo de verlo operar a Pedemonte y del entusiasmo que él le transmitió por la cirugía de la mano, sino con el libro luego que se ocupó detalladamente de la especialidad de cirugía plástica. Debemos reconocer que en la formación de las personas hubo, particularmente de los que se dedicaron luego a la cirugía plástica en Uruguay, una etapa de formación en el exterior, en la cercanía, en Rosario, Argentina, y en Londres. El primer servicio de cirugía plástica se constituyó a cargo del doctor Héctor Ardao el 1 de marzo de 1946. El primer servicio de cirugía plástica en el Hospital Pasteur comenzó a funcionar en 1971. El primer profesor de clínica de cirugía plástica y reconstructiva fue el doctor Jorge de Becchi Larralde en 1977. La unidad de quemados del Hospital Pereira Rosell se creó luego. El posgrado de cirugía plástica, reconocido por la Escuela de Graduados, vino después. La Sociedad de Cirugía Plástica Uruguaya, de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, es del año 57. Y tenemos que ver también la influencia de los cirujanos plásticos extranjeros que tuvieron incidencia en la formación de nuestros cirujanos plásticos. Y aquí tenemos que ver a Héctor Alfonso Ardao Jaureguito, nacido en Barriga Negra, departamento de La Valleja, que vivió entre 1907 y 1979. Y luego de una importante carrera en cirugía, junto a Alfredo Navarro y siendo profesor agregado de anatomía patológica, se introduce en la cirugía plástica de la mano de Lelio Seno, en Rosario, en 1940, donde fue becado, y más tarde, en 1944, en Londres, en la guerra, durante la guerra, con Harold Gillis. Junto con él fue Rafael García Capurro, gran cirujano que trabajó toda su vida en el Hospital Británico, del cual fue el director de cirugía, que vivió entre 1904 y 1998, realizó también la pasantía con Lelio Seno en 1940 en Rosario, y tuvo una competencia de la cual seguramente nos va a comentar el doctor Irigaray, cuando vino
Harold Gillis a Uruguay. Este es Lelio Seno, un pintoresco cirujano, medalla de oro de la Argentina, nacido en Turín. Su familia se estableció en Rosario, se casó con una dama de gran fortuna y se dedicó a la enseñanza de la cirugía plástica y de la traumatología. Fue discípulo de Boller en Viena, también desarrolló actividades en la Rusia soviética, y como estaba casado con la hija de un banquero, no tuvo problemas económicos para dedicarse a lo que le gustaba. Y él enseñó a dos de los grandes cirujanos uruguayos que se ocuparon del tema, Ardao y García Capurro. Sir Harold Delf Gillis. Este era un otorrinolaringólogo, lo mismo que Enrique Apolo, que se dedicó a la reparación de las heridas del rostro de los que venían de la Primera Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra dirigió el equipo que en Londres se ocupó de las reparaciones también de los que venían del frente. Con él estuvo Ardao en medio de los bombardeos de la ciudad de Londres. Aquí tenemos a los cuatro grandes, de izquierda a derecha, Moulen, Kilner, Gillis y Mackindow. Algunos de estos llegaron a ser maestros de algunos de los cirujanos que vamos a ver luego, uruguayos que desarrollaron actividades en el servicio del Hospital Pasteur. Este es Thomas Kilner, Archibald Mackindow, algunos tuvieron títulos de Sir, Rayford Moulen. Y bueno, como comentamos, Ardao fue el que inició el primer servicio de cirugía plástica en el año 46, luego de su vuelta del viaje de aprendizaje con Gillis en Londres. Y en este hospital, en el Instituto de Radiología, se llamaba entonces, en la avenida 8 de Octubre, que hoy es el Instituto Nacional del Cáncer, se desarrollaron los primeros pasos de un servicio de cirugía plástica del Ministerio de Salud Pública. Este es un pabellón que había sido construido en 1912, y por ahí tuvo su sede también una escuela de enfermería, dirigida por Carlos Neri. Este es el estado actual del edificio, pero también tiene una parte posterior sobre la calle Juanico con la construcción nueva del instituto. Este era el equipo que encabezó Ardao. Allí tenemos en esa imagen al doctor Apolo, rodeado de sus compañeros del Centro de Cirugía Plástica del Ministerio. De izquierda a derecha, los que están sentados: Gonzalo Cáceres, Héctor Ardao, Enrique Apolo, González Metol, Guillermo Fossati, joven. De pie están en primera fila instrumentistas y enfermeras, las señoritas Aristegui, D'Angelo, Telechea y Laurido, y también en la segunda fila los doctores Alman, De Micheli, Blum, Maurice Rousseau y Germán Moller. Algunos de estos serían los que llevarían adelante la cirugía plástica y formarían a nuevos cirujanos plásticos, teniendo además actividad no solo en institutos públicos, sino también en institutos privados. En 1957 se funda la Sociedad Uruguaya de Cirugía Plástica, con sus estatutos redactados por delegación de una asamblea por Pedro Víctor Pedemonte, Enrique Apolo y Héctor Ardao, que son reconocidos por sus pares como los que estaban en mejor situación para diseñar estos estatutos de la nueva sociedad, siendo el acta de fundación firmada por los doctores Pedemonte, Enrique Apolo y Sala López, que eran otorrinolaringólogos, Jorge Ferrer, oftalmólogo que terminó falleciendo en Barcelona, donde dedicó la última parte de su vida profesional, Héctor Ardao, Rubén Ardao, Jorge de Becchi Larralde, Guillermo Fossati, Irene Juñén y Carlos Ferrati, que eran cirujanos generales. El primer presidente de la nueva sociedad fue Enrique Apolo, desde 1959, seguido en los años siguientes por Pedemonte en el 58, Jorge de Becchi en el 59, Guillermo Fossati en el 60, para volver a Apolo en el 61 a ocupar la presidencia. La Sociedad de Cirugía Plástica no solo tuvo actividad en el país, sino también fue la que vinculó con el ámbito
ibero y latinoamericana y con el ámbito internacional de cirugía plástica. Y Pedemonte tuvo mucho que ver en estas primeras vinculaciones. Esto es una imagen de una jornada rioplatense de cirugía plástica. Siempre el hermanamiento con los cirujanos argentinos fue una característica de muchas de las sociedades nuestras, la de otorrinolaringología, la de cirugía plástica también, del año 63. Y allí vemos a Ivo Pitangui, el que está con el traje a rayas, Jorge de Becchi, Germán Moller y Eugenio Bonavita, que fueron dos destacados cirujanos plásticos nuestros. Acá tenemos a Ventós tomando anotaciones, Bonavita exponiendo y Jorge de Becchi, padre, presidiendo la sesión. Otro cirujano que debe ser recordado es Rubén Varela Soto, que vivió entre 1919 y 1981, que fue cirujano en la clínica del profesor Abel Chiflet, fue profesor agregado en otras clínicas, culminando con Uruguay Larre Borges, fue cirujano de emergencia al Hospital de Clínicas, subdirector de Casa de Galicia y subsecretario de Salud Pública. Fue un gran cirujano de mano. Y en 1978 propuso hacer un centro de quemados sin éxito, idea que venía desde muchos años antes, expuesta ya en el Hospital de Clínicas por Juan Jacobo Hornblas y los directores del hospital, Villar, Ripa y Novinsky. Eugenio Bonavita, hijo del gran médico de la Unión, que hizo las crónicas de la Unión, Luis Bonavita, Eugenio Bonavita Páez, que vivió entre 1929 y 1997, trabajó mucho en el Banco de Seguros del Estado y también en cirugía estética en forma privada. Este es el hijo de Guillermo Fossati, que fue miembro de nuestra Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, es Gonzalo Luis Fossati Avilés, nacido en el año 56, que actualmente dirige el Servicio de Salud Pública en el Hospital Pasteur. Y el Hospital Pasteur, que este año cumple 100 años, también ha tenido su cirugía estética, porque esta era la torre del hospital, del Mirador de Oribe, en el estado que se encontraba antes de su restauración, y este es el estado en que se lo puede ver ahora. Y esta es la hermosa cúpula que, como ustedes ven, tiene otro realce cuando le han hecho las intervenciones estéticas de que ha sido objeto. El servicio del Hospital Pasteur, que como dijimos comenzó en el año 71, tuvo una intensa actividad en la formación de médicos cirujanos plásticos y en el desarrollo de instancias de cooperación, tanto con clínicas y personalidades de la cirugía plástica de la región, como del Japón. Se estimuló a los uruguayos a hacer pasantías en Japón de distinta duración, y fue Japón el que ayudó al Uruguay a montar un laboratorio y instrumental adecuado para hacer la microcirugía que permitió hacer grandes progresos. Aquí tenemos un testimonio de esa actividad del servicio, el homenaje al doctor Roncagliolo cuando se retiró como jefe de ese servicio, fue el que sucedió al doctor Guillermo Fossati, y la presencia de un invitado argentino, el profesor Guillermo Loda, en el tratamiento de la mano y del puño reumático. En uno de esos encuentros internacionales propiciados por el servicio del Hospital Pasteur, vemos aquí a los doctores Héctor Ventós, que habíamos visto más temprano en su etapa juvenil en el año 63, esto ya es de los años 90, Julio Priario y Eustaquio Montero, que era un dermatólogo que colaboró mucho con ese servicio. Y acá tenemos otra instancia de un curso internacional, donde tenemos al doctor Moller, a Alberto Irigaray, acá está un cirujano argentino muy, muy destacado que enseguida vamos a ver, y Guillermo Fossati. Esto es del año 94. Y como ven, la Torre del Pasteur estaba siempre representando, y hasta hoy lo hace, al servicio de cirugía plástica y microcirugía del Hospital Pasteur. Paul Tessier fue un cirujano craneofacial que tuvo influencia para
la formación de Jorge de Becchi, hijo, lo mismo que Harry Bunke, respecto de la microcirugía vascular con el laboratorio que desarrolló en San Francisco. Bueno, repasando el servicio de cirugía plástica del Hospital Pasteur, con Guillermo Fossati, Guillermo Horacio Fossati Benenati, que vivió entre 1928 y 2011. Fue el que inició el servicio de cirugía plástica en el Hospital Pasteur en el año 71. Fue un servicio reconocido por la Escuela de Graduados para la formación de especialistas en este hospital que, como dijimos, cumple en este año su centenario, en un edificio que fue levantado por iniciativa del general Manuel Oribe sobre un predio donado por don Tomás Bazáñez a mediados del siglo XIX. Tuvo desde entonces diferentes destinos: colegio, seminario, universidad menor, academia de jurisprudencia, comisaría, juzgado, cárcel, hospital de sangre durante una de las revoluciones, asilo de mendigos y al presente Hospital Pasteur. Esta es una placa que está en el frente sobre la calle Larravide, colocada por el Instituto de Historia y Urbanismo de la Unión en el año 2007. Esta es una vista aérea del hospital en el estado actual, con el nuevo pabellón que está enfrente, y más allá está la colonia, el asilo y hogar Piñero del Campo. Ustedes ven, ya está la torre restaurada aquí. Y esto es lo que se conserva en la esquina de Asilo y Larravide, como la placa que identificaba el asilo de mendigos de 1860. Un testimonio de las actividades docentes del servicio del Pasteur. Tenemos aquí al tribunal que examinó a un médico que luego se radicó en España, que es el doctor que está en el centro. Ahí está Mucio Marella, que era director de la Escuela de Graduados, Guillermo Fossati, Julio Priario, que también fue luego sucesor de Marella en la Escuela de Graduados, y Jacques Horblas, y Alberto Irigaray, el joven que está por aquí. Martín Palacio del Val, otro médico destacado que trabajó en el servicio del Pasteur, nacido en Logroño, La Rioja, en España, en 1931, y fallecido aquí en 2018. Fue un médico que tuvo larga actuación, particularmente, además del Pasteur, en la Asociación Española. Acá tenemos algunos testimonios de la colaboración con los servicios de cirugía plástica de Japón. Acá tenemos al doctor Irigaray en una de las recepciones con los japoneses, y esta es la donación de equipamiento que hicieron al servicio en 1980 el gobierno de Japón, con la presencia de algunos profesores japoneses que visitaron el país. La cátedra de cirugía plástica recién comenzó en 1977 y fue su primer profesor Jorge de Becchi Larralde. Como ustedes vieron, había iniciado su trayectoria mucho antes en el servicio del Instituto de Radiología, pero sobre todo trabajando en los hospitales de salud pública, en el Pereira Rosell y en el Hospital Pedro Vizca. Tuvo una larga carrera en anatomía, en la clínica quirúrgica y en la asistencia en los hospitales de salud pública, principalmente el Pereira Rosell y el Pedro Vizca, como mencionamos. Y acá lo tenemos en una de esas jornadas rioplatenses, desarrollando un tema junto a Fortunato Benaim, un hombre importante en el desarrollo de la cirugía del quemado en la región, y que tenemos la fortuna de que todavía nos acompaña con vida. Tiene 102 años. Aquí está de Becchi saludando al presidente del Perú en un congreso realizado en Lima, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. A de Becchi lo sucedió Juan Jacobo Hornblas Geltrunk, que vivió entre 1934 y 2011. Fue el segundo profesor de cirugía plástica, gran impulsor del Centro Nacional de Quemados, el actual CENAQUE, desde 1965, cuando hizo una presentación en el Hospital de Clínicas junto con los directores de la época. El CENAQUE, el Centro Nacional de Quemados, tuvo una larga gestación, desde 1965, en que Jackie Hornblas y la dirección del hospital lo proyectaron en una presentación pública, hasta que en 1994 se inauguró con apoyo internacional y venciendo múltiples resistencias locales. Luego de un proceso llegó a ser financiado por el Fondo Nacional de Recursos,
y fue el primero de varios institutos para la atención de los pacientes grandes quemados que hubo en Uruguay. Hay otro en el Hospital Pereira Rosell y hay otro de naturaleza privada en la Asociación Española. Fortunato Benaín, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, fue el director, fundador y el director del Instituto de Quemados de la República Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, y estimuló a muchos uruguayos a aprender junto a él el tratamiento moderno de los quemados. Y allí fueron algunos de los que trabajaron con Ardao, en particular Hornblas y José Trochansky. Jorge Martínez de Becchi Gutiérrez fue el tercer profesor de cirugía plástica, fue quien sucedió a Hornblas. Y a él lo sucedió a su vez Carlos Carriquiri Cayel, el cuarto profesor de cirugía plástica, que fue a su vez sustituido por Héctor José Juri Álvarez, quinto profesor, y el actual Óscar Jacobo, sexto profesor. La unidad de quemados del Hospital Pereira Rosell es digna de mención. Allí trabajaron también Fossati, hijo, y la doctora Manaro. Y esto es un testimonio de la actividad social que desarrolla el UNICER. Y Beatriz Manaro, cirujana plástica, fue la primera mujer presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica del Uruguay, que ya cesó luego de varios periodos de dirigirla. Tenemos varios cirujanos argentinos que han contribuido mucho al desarrollo de la cirugía plástica en el Uruguay, con lo cual hicieron pasantías y aprendizajes muchos cirujanos plásticos uruguayos. Entre ellos Ernesto Malbec, que aquí lo vemos con Irigaray en uno de los congresos. Este es un británico, John Clark Mustardé, que se ocupó particularmente de la cirugía de párpados, que es muy, muy delicada. Bueno, Óscar Ivanisevich, que ya lo habíamos visto. Héctor Marino, Guillermo Loda, un gran especialista de cirugía de la mano, Eduardo Alfredo Zancoli, y José Juri, un gran amigo de los uruguayos, que estuvo en varios de los congresos y que lo hemos visto en imágenes anteriores, falleció recientemente cuando estábamos terminando el libro con Alberto. Ivo Pitangui, un gran cirujano brasileño, que también fue gran amigo de los uruguayos y no dejó de asistir a ninguno de los eventos que se organizaron en esta orilla del Río de la Plata. Y este es un hombre, un americano, John Marquis Converse, que vivió entre 1909 y 1981, que escribió este tratado de 5 tomos sobre cirugía plástica y reconstructiva, que, entre otras cosas, parece que compraron este libro los que estaban dirigiendo el movimiento de liberación nacional Tupamaros y se entrenaron para hacer cirugía plástica, para modificarle tanto las facciones como las impresiones dactilares, borrarlas de algunos de los buscados. Aquí tenemos a los padres de la cirugía plástica alemana, donde está uno de los que vimos hoy, Jacques. Y terminando ya, Germán Moller, que no tuvo título de maestro, pero es reconocido como uno de los maestros porque trabajó tanto en el Instituto de Radiología como en el Instituto de Traumatología y también en la actividad privada. Y formó junto a él a muchos de los cirujanos plásticos actuales, que lo reconocen como un verdadero maestro. Aquí tenemos a Juan Andrés Castiglioni, junto a Germán Moller y a Juan Banerio. Esta es la primera clínica privada de cirugía plástica y estética, la clínica que lleva el nombre del doctor Enrique Apolo, en la avenida Uruguay y Gaboto, que se ensanchó luego con esta otra propiedad, que era la clínica radiológica del doctor Daniel Pereira. En el interior, la cirugía plástica se desarrolló en varios lugares, particularmente en Paysandú con Mario Sarlo, ya retirado, y en Maldonado con Moisés Perfecto Salgado Moreira, nacido en San Carlos en el año 41. Acá tenemos a Salgado en un congreso de cirugía presidido por
Nelson Ferreira Boadas. Acá lo tenemos con Mateucci y otros extranjeros. Y acá está con José Julio. Esto es un recuerdo de la inauguración de la Clínica de Cirugía Plástica del Este, que ya no existe, en su primer emplazamiento, que hoy es la sede del CASMO, en Maldonado. Y como epílogo, tendríamos que decir que el reconocimiento de la importancia de lograr la armonía de la psiquis con su cuerpo y la admisión de que es posible ayudar en esa necesaria búsqueda para muchas personas, más allá de sus posibilidades económicas, debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de integrar su concurso como una actividad médico-quirúrgica natural para buscar el bienestar y la calidad de vida, lejos de ser una excentricidad, un lujo o una frivolidad, integra y así debe reconocerse como parte del arsenal terapéutico que en nuestra época puede ofrecerse a quienes se encuentran, que alguna parte de su figura puede estar interfiriendo en su autovaloración o relacionamiento social. Siguiendo la definición de la Organización Mundial de la Salud, de que la salud es un estado de perfecto, completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, la cirugía plástica, reparadora y estética debería estar incluida en las prestaciones de salud, como en algunas patologías hace años lo está ya en el Reino Unido. Yo le pediría al doctor Alberto Irigaray que concluya la presentación con su exposición. Bueno, le agradezco a Antonio porque fue, como siempre, brillante la presentación, aunque me corresponda a las generales de la ley, pero él busca fotos y aparecieron nuevas fotos que no estaban originalmente en el libro que publicamos. Yo agradezco que esté Roberto Maslía, porque él debe haber vivido lo mismo que nosotros, que éramos jóvenes, cómo la cirugía plástica tuvo el nacimiento en Uruguay, tal como dijo Antonio, empezó con Ardao, pero Ardao, fíjense ustedes, qué paradoja, él prefirió ser luego profesor de cirugía, luego de haber escrito cosas que ahora les voy a leer, en apoyo a la cirugía plástica, que podría haber sido el primer profesor de cirugía plástica con todas las letras. Por eso que Antonio, muy bien, en su libro sobre Ardao, escribe primer maestro de la cirugía plástica del Uruguay. Pero Ardao representa eso que yo le quería decir, cómo la cirugía se tuvo que abrir, la cirugía plástica, abrir paso, porque al principio no tenía un reconocimiento ni se sabía bien cuáles eran los fines y la práctica de la cirugía plástica. Entonces, mientras Ardao, por ejemplo, en Uruguay, deseó fervientemente ser profesor de cirugía, en el mismo tiempo, el doctor González Ulloa presentó, como no había sociedad de cirugía plástica, en la Sociedad de Cirugía de Estados Unidos un trabajo sobre rejuvenecimiento facial. Así que era la misma época y el mismo concepto, prácticamente casi en el mundo, de no reconocer a la cirugía plástica como una rama importante, nueva, por supuesto, de la cirugía, por las cuales, como dijo muy bien Turnes, Gillis y todos esos pioneros hicieron mucho. Por algo fueron nombrados SER en Inglaterra, porque fueron los que salvaron las manos de los pilotos de la RAF que se quemaban cuando se prendían esos motores que iban adelante del avión y se cubrían la cara con quemaduras importantísimas. Tanto es así que hubieron cirujanos
para atender de forma ecuánime a todos los que fueron mutilados en la Segunda Guerra, crear una zona neutra para que fueran allí, no importara de qué origen, las personas que habían sido mutiladas dentro de la guerra y pudieran reinsertarse lo más que se pudiera a la vida normal. Así que fue allí el origen, pero fue muy lento la aceptación por las demás especialidades. Y el cuento que yo iba a decir de González Ulloa, uno de los grandes cirujanos plásticos mexicanos, que fue reconocido al Congreso de Cirugía. Cuando estaba presentando su trabajo sobre rejuvenecimiento facial, presentó numerosas fotos, iba avanzando, y por la mitad de su presentación, el presidente del Congreso que estaba en la mesa pidió a los golpes con la mesa, eso siempre lo contaba González Ulloa, a los golpes en la mesa que prendieran las luces. Entonces, cuando prendieron las luces, él se puso furioso, diciendo que eso no era la cirugía, que cómo estaban presentando una cosa que no correspondía a la cirugía. Quiere decir que se desconocía en un congreso de cirugía a la rama de la cirugía plástica reparadora y estética, que yo ahora voy a decir por qué Antonio, que al principio tenía muchas esas ideas de Héctor Ardao de la cirugía reparadora, en su epílogo pretende, y con mucha razón, porque yo lo voy a explicar, que la cirugía estética debe ser también promocionada por el Fondo Nacional de Recursos para aquellas personas que no tienen recursos. Entonces, prendieron la luz, y cuando prendieron la luz no pudieron reiniciar el Congreso rápidamente porque cientos de cirujanos americanos, decenas de cirujanos americanos, rodearon a González Ulloa y le pedían, por favor, que les dijera cuándo podían ir a México a aprender. Quiere decir que en ese primer momento la migración era de Estados Unidos a México para aprender la cirugía que fue negado por el presidente del Congreso. Entonces, era la misma época que acá Ardao dijo, y eso por supuesto que lo sentía así, dijo, cuando la cirugía estética llega, mata al cirujano plástico y lo envicia. Fíjense con qué piedra tan enorme tuvieron que luchar Moller, Fossati, Bonavita, De Becchi para hacer cirugía estética en el Uruguay, porque el profesor más importante, que fue como el iniciador de la cirugía plástica, fue jefe de la Policlínica de Cirugía Reparadora del Banco de Seguros. Y él le puso cirugía reparadora, y hasta hoy lleva ese nombre, es la única policlínica de cirugía plástica reparadora, porque el título es cirujano plástico, reparadora y estética. Entonces, todas las policlínicas, de todas las mutualistas, de todos lados, se llama cirugía plástica. Pero en el Banco de Seguros se llama la Policlínica de Cirugía Reparadora para señalar que no tenía nada que ver con la estética. Entonces, yo hice una pequeña anécdota en el libro, por eso pusimos historia e historias, porque las historias nos ayudan a entender. Yo estaba iniciando en una mutualista la cirugía plástica, y el director técnico un día me dijo que yo era el cirujano de las verrugas. Entonces inmediatamente fui a la policlínica a que no me dijeran en la sala de operaciones cuántas verrugas había operado en un año. No había operado ninguna. Pero la realidad fue que, es increíble esto, ¿no? Lo que le voy a contar. A los 2 meses, el hijo de ese director técnico sufre un accidente de auto. Tiene una fractura de los huesos propios de la nariz y tiene una fractura del malar.
quiere decir que tenía un problema muy grande porque tenía una diplopia, se le había bajado el malar, veía doble, y bueno, eso no puede quedar así de ninguna manera. El hijo siempre vino acompañado de la madre y no del director técnico. Quiere decir que tan rápido comprendió que la cirugía plástica no era la cirugía de las verrugas como él decía. Y voy a contar también, a propósito de lo que dijo Antonio, esta historia es imperdible. Creo que todos los que les gusta la historia de la medicina la van a recordar. Gillis fue nombrado Sir. Imagínense, porque fue el iniciador de la cirugía reparadora del mundo. Dejó su especialidad y se dedicó a reparar todos los mutilados de la guerra. Entonces, en sus últimos tiempos, se dedicó a difundir la cirugía. Iba a todos lados en presentación de la cirugía plástica, a los lugares donde lo invitara. Y García Capurro lo invitó. Había estado allá Ardao, y de paso digo, Ardao fanaba de decir que la cuchilla de injerto que trajo, una de las primeras que habrá en el Uruguay, y está en posesión del doctor Antonio Turner, que tiene esa reliquia, la primer cuchilla de toma de injertos que trajo Ardao. Y Ardao, cuando hablaba de cuchilla de injertos, decía, esta cuchilla de injerto está hecha con los hierros de las rejas de Londres, porque fundían las rejas para hacer el acero nuevo para mandar las armas y una serie de cosas que en plena guerra fundían todo lo que era de hierro y de acero. Gillis vino al Uruguay y invitado por, como dijimos, por García Capurro, Rafael, que era una persona muy culta, de esas personas. Fíjese que yo le decía a Antonio, llegó a ser poeta, escribiendo poesía en inglés y en alemán. En alemán escribía poesías. Bueno, García Capurro fue un ejemplo para todos los que íbamos al Británico. Lo amábamos. Él tenía su barquito en el río Santa Lucía y todos los sábados, los domingos se tiraba al agua y nadaba 3 horas en el río Santa Lucía, invierno y verano. Entonces llega Gillis, por supuesto que García Capurro era joven, yo no lo conocí, este cuento lo hacía siempre Roncagliolo y no tenemos por qué no darle fe. Entonces Gillis le propone a García Capurro hacer un injerto. Como en el Británico había tanta gente, porque atendían a los pacientes de AFE, entonces que tenían úlceras, y eligieron dos pacientes. Uno lo iba a hacer el genio de la cirugía plástica mundial, que era Gillis, y él le dijo a García Capurro, dice, si usted fue mi alumno, tiene que hacer usted un injerto el mismo día que yo lo haga. Bueno, y Gillis estuvo en Uruguay creo que 4 días. Entonces los injertos de piel normalmente se curan a los 4, 5, 6 días. Hicieron el injerto y siguió la actividad de Gillis, visitando los hospitales, en fin. Y llegado al 4.º día, se reunieron todos. Roncagliolo, Fossati, todos los que habían ido al curso, estaba Ardao, y cura el paciente de Gillis y el injerto, fíjese que estamos hablando del inicio de la cirugía plástica, cuando Davison hizo su tesis acerca de los injertos. Ahora el injerto es una cosa rutinaria, pero en aquel momento hacer un injerto de piel era una cosa muy importante. Gillis descubre el 4.º día su injerto y estaba excelente, vital. El injerto se sabe si está vital porque la piel que se toma de un lado, generalmente del muslo, se lleva al área cruenta
al cuarto día tiene que estar rosado, tiene que estar bien irrigado. Bueno, cuando van a hacer, a curar el paciente de García Capurro, Gili le hace como un desafío. Dice, doctor, ¿cómo piensa que va a estar su injerto? Y García Capurro le dice, y pienso que va a estar bien. Entonces descubre el injerto y estaba bien. Si me dicen a mí, yo nunca hubiese dicho que estaba bien, porque que esté prendido o no depende de muchas cosas, que no es una hemorragia debajo del injerto, muchas cosas. Entonces, cuando iban caminando de nuevo, le dice todos los compañeros del británico, dice, ay, Rafael, no estuviste muy arriesgado en decir que estaba bien, y mirá si no estaba bien. No, yo estaba seguro que estaba bien porque vine anoche a curarlo para ver cómo estaba. Así que él dijo que estaba bien con seguridad porque del susto que tenía lo curó el día antes. Bueno, esos fueron los inicios de la cirugía plástica en el Uruguay que también Antonio habló. Y otro problema que continúa hasta hoy, es si la cirugía estética es una cirugía banal, si es una banalidad, si es una cirugía necesaria, si es una frivolidad para el que lo hace y para el que lo recibe. Y bueno, yo voy a contar 2 o 3 cuentitos y ustedes van a decidir por ustedes. Yo estaba en el Hospital Pasteur empezando y me viene a hablar un psicólogo del INAME, que ahora es el INAU, acerca de un interno que era un chico que era muy agresivo, se peleaba, lo soltaba, se peleaba, lo agarraba a la policía. Entonces me dice, doctor Irigaray, yo llegué a la conclusión que es agresivo porque lo destratan, le dicen de todo por sus orejas enormes. Y bueno, de paso digo que el primer cirujano que hizo cirugía estética de verdad, que fue Joseph, el alemán que tanto recalcó Antonio, fue a pedido. Él era cirujano reparador y vino una madre llorando una vez y le dijo, doctor Joseph, mi hijo quiere que se opere las orejas. Nunca se había hecho esa operación, nunca se había hecho esa operación. Y le dijo, bueno, déjeme pensar, porque la tuvo que inventar. Así que nunca se había hecho esa operación. Bueno, lo mismo me pasó a mí. Y yo le dije, bueno, ¿usted está seguro de esto? Sí. Entonces le digo, olvídese del problema. Yo lo voy a operar en el Hospital Pasteur. Lo operamos en el Hospital Pasteur. Cada vez que venía el psicólogo, le preguntaba por el chico del operado de las orejas. Nunca más volvió a delinquir. Nunca más nadie le hizo bullying. Entonces siempre yo me pregunté, cada vez que cuento este cuento, el valor de la vesícula en una señora que tiene ataques porque come fritos no tiene el mismo valor o quizás más en un chico que tiene toda la vida por delante y que le hacían bullying permanente y que era un delincuente y el chico nunca más volvió a delinquir. Bueno, ni que hablar de este otro caso que yo lo presenté en la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay. Un paciente no salía de su habitación, tenía 16 o 17 años, y la madre le pidió al psiquiatra que fuera a domicilio, llorando, y el psiquiatra le dijo, yo no voy a domicilio, tengo tal problema. El psiquiatra fue al domicilio y el chico y el psiquiatra tenían la consulta con la puerta cerrada, no se dejaba ver. Hasta que luego de varias consultas, él llegó a la conclusión que tenía el mismo problema que este otro, que tenía las orejas enormes. Y que me vino a hablar y me dijo, por favor, doctor, yo creo que si lo operamos, lo curamos. Bueno, llegó a la consulta. Después de como un año sin salir a la calle, llegó con un gorro deportivo, calzado, tapándose las orejas. Bueno, y le operé las orejas y terminó yendo con la madre después a visitar a toda la familia a Paysandú. Cuentos como eso tengo muchos.
Entonces la cirugía estética, cuando yo pienso en esos pacientes, bueno, otra chica que también cuenta en el libro que tenía un sarcoma del labio superior, y les puedo decir que no dormí por 10 días pensando la mutilación que le iba a hacer sacar un sarcoma en el labio. Fue tanta la atención que me produjo que llamé a Juan Andrés Castiglioni. Dije, Juan, tenemos que hacer como hacen en Argentina. 2 equipos. El equipo destructor vas a ser vos. Y no pienses en la reconstrucción. Cuando vos termines y saques el sarcoma, me llamás a mí y yo veo lo que hago. Bueno, el resultado fue que después de 2 o 3 operaciones, otra vez le dije, mira, te portaste tan bien, estás tan bien, que te voy a regalar y te voy a hacer una cirugía plástica de la nariz, y le arreglé la nariz. Bueno, y el resultado mejor, el premio mejor, fue cuando llegó un día a mi consultorio y me dijo, le voy a presentar a mi novio. Imagínense cuando nosotros pensamos que podía llegar a tener una vida social, una chica con un sarcoma, esa enfermedad mortal, en el labio superior. Entonces, al contar todos estos cuentitos que les estoy diciendo, Antonio llegó, creo, si no me equivoco, a la conclusión de ese epílogo que le dijo a ustedes. Porque en Inglaterra, la sanidad de Inglaterra, dado la cantidad de problemas que hay con malformaciones de las orejas, el servicio de sanidad tiene incluido dentro de las prestaciones la cirugía estética de las orejas. Por eso que Antonio puso, debería haber un apoyo para que los que no tienen dinero puedan acceder a la cirugía estética a través del Fondo Nacional de Recursos, lo cual no tengo la más mínima duda. Bueno, con estos cuentitos yo espero haber aclarado la importancia de la cirugía plástica y la importancia de la cirugía estética. Yo solo voy a decir, mire, lo que escribía Ardao, y no fue cirujano plástico, y decía, para ser cirujano plástico hay que tener imaginación. Eso lo escribía Ardao en la revista de la Sociedad de Cirugía Plástica. Y puso en otra frase, que Antonio lo puso en su libro, dice, el cirujano plástico es un mago que pasa sin dejar huella. Y es verdad, porque tratamos de minimizar esas cicatrices, de que con el tiempo se vean poco. Y Ardao, fíjense con qué admiración hablaba de la cirugía plástica, diciendo, es un mago que pasa sin dejar huella. Y sin embargo, las circunstancias de Ardao, que no serían las mismas de hoy si viviera, en el año 60 y pico, lo destinó a que fuera cirujano general. El último cuento que cuento, y paro. Un día llegó al consultorio de la médica uruguaya una muchacha de 18 años. Tenía una cicatriz, para que vean la importancia de los defectos, la importancia de los defectos. Una cicatriz enorme en todo el abdomen. Entonces le dije, ¿cómo te hiciste esto? Ah, bueno, dice, mi mamá me contó que cuando yo nací, me operaron al 2.º día de vida. Digo, ¿al 2.º día de vida? Dice, sí, porque yo comía y vomitaba, comía y vomitaba. Digo, pero entonces no tenías esófago. Dice, sí, me parece que es eso. Digo, ¿tenías una atresia de esófago? Sí, me operó un cirujano de niños. Entonces, fíjese lo que son un niño de 2 días. Hacerle la unión de la parte alta que quedaría el esófago, ascender el estómago, hacer una cirugía gigantesca, y ese cirujano, después de trabajar todo ese tiempo, en un chiquilín chiquitito, ¿qué va a pensar en la sutura de piel? Está deseando de que funcione esa sutura de víscera hueca, y le hizo una sutura que lamentablemente la chica me dijo, esto fue un asesino, fíjese cómo me dejó. Entonces la senté y le dije, mira, ¿te estás refiriendo así?
a quien te salvó la vida. Tú estás acá, viva, por el cirujano que te hizo esa cirugía. Yo te la voy a tratar de corregir, pero le tenés que agradecer a la vida haber encontrado ese cirujano que te hizo vivir hasta hoy. Bueno, el resultado fue que empezó a llorar y a darse cuenta que a veces las cicatrices tienen su razón de ser, y en ella fue la salvación de su vida. Bueno, los dejo con estos cuentitos que creo que les hayan hecho meditar acerca de la importancia de la cirugía plástica, que yo sé que la mayoría ahora no los tiene, pero sí acerca de la importancia de la cirugía estética, que hasta hoy muchos cirujanos y muchos médicos son muy cautos cuando hablan de cirugía estética. Por algo, nuestros tres grandes maestros, Fossati, Moller y De Becchi, hicieron cirugía estética sin dejar nunca de hacer cirugía plástica. Y ni que hablar Pedemonte, que fue uno de los primeros, y yo tengo el libro que me lo regaló la señora de Pedemonte, el libro que mostró Turnes, y fíjense cómo se llama Cirugía Plástica y Estética. Lo guardamos como una reliquia porque debe haber sido el primer libro de cirugía plástica que se hizo en el Uruguay. Pedro Víctor Pedemonte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio Turnes. Como siempre, una investigación histórica exhaustiva, detallada, completa, bien documentada, y un material selecto y claro. Y muchas gracias, doctor Irigaray, por su testimonio emocionante y también por su reivindicación del valor de la cirugía estética en la salud integral. Y ahora, dando continuidad a este homenaje al doctor Pedro Pedemonte, un referente para ser tenido en cuenta por las nuevas generaciones, como hombre de ciencia y por su calidad humana, tenemos la participación del doctor Roberto Maslía, miembro titular de nuestra sociedad, rememorando al profesor Pedemonte. Doctor Maslía, bueno, está con la palabra. Primero que nada, quiero decirles que fue un gran placer haber escuchado a Antonio y a Irigaray. En segundo lugar, les voy a decir que Pedemonte para mí es algo muy especial. Tan especial es que puedo decirles que conozco muy bien lo que fue su biografía. Nació en 1903 y en 1935, cuando se inicia la traumatología en Uruguay, con el esfuerzo del profesor Vado y del doctor Domingo Vázquez Rolfi, Pedemonte pasó a ser el primer asistente en el año 1935. Después de 1930, en el 35, el servicio se realizaba en la sala 11 del Hospital Pasteur del profesor Blanco Acevedo hasta 1941, cuando se crea el Instituto de Ortopedia y Traumatología, y a partir de ese momento Pedemonte fue el jefe del tercer piso y todo lo que se ha dicho de él en lo que se refiere a la cirugía reparadora. Pero yo les quiero decir que conocí a Pedemonte en el año 1953. Fui interno del instituto y en el 55, cuando me recibí y decidí hacer la traumatología, porque lo que habían sido los ejemplos de los que eran los traumatólogos, no tuve ninguna duda de que iba a hacer traumatología. Por eso les quiero decir que Pedemonte para mí es algo muy especial. Pero como los dos expositores, tanto Antonio como Irigaray, contaron anécdotas, yo les cuento
solamente dos. La primera fue que cuando se cumplieron los 10 años del instituto, en el 1951, se dieron los números de lo que había sido en esos 10 años. Y se habían atendido en ese 3.000 fracturas de la mano y 330 luxaciones de lesiones traumáticas de la mano. Y además de eso, yo les voy a decir que trabajé con Pedemonte hasta el año 1958, que lamentablemente falleció. De manera que después del 58, te voy a decir las dos anécdotas que están relacionadas con Pedemonte. La primera es que en 1951 se hizo en el Uruguay el primer trasplante de hueso de un fémur total, que Pedemonte lo extrajo en el instituto y el doctor García Capurro trató a un enfermo que tenía una hidatidosis totalmente destructiva del fémur y se le hizo el trasplante de un fémur total. Hasta el nombre del enfermo me acuerdo, se llamaba Nicomedes, porque años después lo atendimos en el instituto por una fractura de cadera. Por último, quiero decirle a Irigaray que podría decir que él también tiene una cierta culpabilidad en lo que les voy a contar. Desde el 10 de octubre de 1987, todos los 10 de octubre de mañana recibo una llamada de teléfono que dice: doctor Maslía, soy Jorge. ¿Y quién es Jorge? Jorge era un enfermo, un obrero de San Jacinto que tenía un criadero de pollo, y en el año octubre del 87 se le amputó la mano, la muñeca, y lo llevaron de San Jacinto a Florida. En Florida le curaron el muñón, y después de curar el muñón, un enfermero dijo: ¿y la mano? Le contestaron: la mano quedó en el tanque de los residuos allá en San Jacinto. Y entonces se le dijo al enfermero, el enfermero dijo: vayan a buscarla, porque lo vamos a trasladar al banco de seguro, y capaz que en el banco se la pegan. Y fueron a San Jacinto, trajeron la mano y con un balde de hielo y el amputado del antebrazo en la parte final, llegaron al instituto, y uno de los culpables de que ese enfermo haya sido dado de alta y tenga función completa de la mano fue el doctor también que formó el equipo, el doctor Irigaray. De manera que, mi querido Irigaray, yo no me olvido de Jorge Martínez, porque la llamada esa es fruto de parte de lo que vos formaste el equipo. De manera que podría escribir mucho de Pedemonte, y lo he escrito. Se publicó, y en el año 4 meses después de la publicación de Antonio y de Fernando, fui invitado al 14º Congreso de Traumatología y al segundo reunión del Mercosur, en que presenté la biografía completa de Pedro Pedemonte. Por eso yo lo único que puedo decir de gracias a Antonio, gracias a Irigaray. Yo les quería reivindicar al doctor Pedemonte, porque creo que él precozmente, tempranamente, en trabajos presentados a la sociedad
de Cirugía del Uruguay ya en los años 40, defendió los aspectos psicológicos de la corrección de las orejas en asa de los jóvenes, y realmente fue un adelantado en eso y en la cirugía de la mano. Por eso la cirugía plástica, reparadora y estética en el Uruguay tiene incorporada la cirugía de la mano, gracias a los trabajos de Pedemonte, que desarrolló un banco de pequeños huesos de la mano para reponer, y tuvo una cantidad de aportes que son dignos de ser recordados. Bueno, un gusto y gracias por todo, presidente. Yo, Presidenta, si me permite, también quiero agradecer. Me he sentido muy a gusto en esta reunión. Y a Roberto Maslía, él sabe mejor que nadie que es un hito de la cirugía, de la traumatología, esa operación que hizo Rafael García Capurro. Creo que la primera en el mundo, La primera. con Pedemonte, sacando un fémur y poniéndolo en un paciente que después volvió a caminar, creo que con muletas, pero volvió a caminar con un fémur que sin irrigación. Por eso después con la microcirugía y bueno, y varios especialistas en Uruguay hicimos transferencias libres de hueso irrigados. Pero esa nos llevaba una sola arteria y el hueso logró sobrevivir. Agradecemos entonces a los expositores y a los colegas presentes en esta magnífica sesión científica de hoy de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Un saludo afectuoso a todos y a los invitados, al doctor Alberto Irigaray. Les agradezco la presencia y hasta la próxima reunión.